Listo. Vamos a empezar. Sean todos muy bienvenidos, bienvenidas a esta primera charla eh, sobre suelo vivo, microorganismos y abonos orgánicos. Esta es la primera charla de un ciclo que haremos de 4 charlas virtuales que forman parte del proyecto Mini Bosques OCOA, un proyecto realizado por la Junta de Vecinos del Oasis La Campana, con el apoyo de OCOA Nativa y las escuelas de OCOA Calixto Valle de Las Palmas y Los Tilos de Hualcapo. El proyecto es financiado por el gobierno regional mediante un fondo FNDR. Y ya llevamos algún tiempo realizando algunas actividades en los lugares donde se van a realizar estos mini bosques en las escuelas, y esta sería la primera actividad virtual, así que esperamos que la disfruten desde la comodidad de sus hogares, que por favor apaguen sus micrófonos. Todas las dudas, consultas las pueden ir colocando en el chat. Y eso, vamos ahora a conocer más sobre este fascinante mundo del suelo vivo, de todo lo que vemos, pero que es tan importante para la vegetación, la flora nativa, la fertilidad de los suelos. Y me gustaría presentar a quien es hoy nuestro experto, Cristian Estuardo. Él es técnico universitario en control de medio ambiente de la Universidad Santa María. Además es investigador, educador ambiental y amante del reino fungi. Si es que lo digo bien, ¿o no, Cristian? Posee una amplia trayectoria en organizaciones de conservación y sustentabilidad. Cristian también pertenece al equipo de Microflora, que es un emprendimiento que después él nos va a contar, donde ellos producen microrisas para proyectos de restauración ecológica o para plantaciones como las que vamos a hacer nosotros con estos mini bosques. Así que, Cristian, toda tuya la pantalla. Ya, buenas tardes. Gracias por la presentación, Vera. Voy a compartir la pantalla para empezar. ¿Se ve bien? Sí, muy bien. Ya. Bueno, como me presentaron, mi nombre es Cristian. Me he dedicado algún tiempo a trabajar con el reino fungi. Empecé un poco investigando sobre las micorrizas y el uso en sistemas agrícolas, para luego ya meterme un poco a los bosques, y finalmente estoy trabajando en proyectos con comunidades de personas que recolectan hongos acá en el sur de Chile. Y bueno, bienvenidos, bienvenidas a este viaje que queremos hacer por el misterio del suelo. ¿Se escucha bien, cierto? Muy bien. Voy a apagar la cámara para tener mejor señal. Bueno, a este taller le puse La memoria del suelo, un viaje hacia la regeneración. Más al final vamos a reflexionar sobre el título de la presentación, y vamos a hablar un poquito sobre el suelo, porque bueno, lo primero que necesitamos saber un poco sobre cuando hacemos este tipo de proyectos de restauración de flora es poder entender qué está pasando en la naturaleza misma y todas estas interacciones que ocurren a nivel de profundidad en el suelo como tanto en las partes aéreas, ¿cierto? Eh, entonces, vamos a empezar por acá. Acá tenemos una imagen de lo que podemos llamar un suelo vivo. Un suelo vivo es un suelo que está lleno de seres, tanto macroscópicos como microscópicos,
y lo componen distintas especies y reinos, tanto animales como plantas, hongos, bacterias, protozoos, virus. Podemos encontrar de todo tipo de formas de vida habitando en el suelo. Se dice que aproximadamente en una cucharada de té pueden habitar hasta 100.000 microorganismos distintos. Para que nos hagamos una idea de la dimensión de lo que habita en un suelo vivo. Pero primero lo que tenemos que aprender es sobre las plantas. Las plantas, cuando pensamos en una planta, por lo general son todas estas especies que tienen pigmentos verdes asociados a la clorofila, que este pigmento permite que las plantas tomen la luz del sol y la transformen en términos simples en azúcares. Su parte aérea está compuesta por hojas, ramas, y si vamos a la parte más terrestre está todo lo que son sus raíces, que sus raíces van avanzando por el suelo y van un poco como explorando en busca de los nutrientes. En el, ¿cómo se llama? En la agricultura convencional, por lo general, mucho tiempo se ocuparon productos sintéticos para poder alimentar a las plantas. Estos métodos, por lo general, sirvieron mucho tiempo, ya que, si lo vemos en la agricultura, producía una mayor cantidad de hortalizas o productos y podía alimentar a la población que estaban en un constante crecimiento. Y por harto tiempo fue como el oro de la agricultura. Se aplicaban muchos químicos, compuestos sintéticos para alimentar a las plantas, pero el excesivo uso de estos y el uso de las maquinarias provocó que el suelo se comenzara a degradar, comenzara a compactar y aquí podemos ver en este video que tomé de un documental que hay en YouTube, que después se los voy a compartir, que nos explica un poquito de cómo la raíz va avanzando por el suelo. Tenemos acá la línea que dice la capa de arado, que la capa de arado, ustedes tienen que imaginar que pasan tractores muy pesados por el suelo y lo van compactando. Lo que hace que las raíces no puedan avanzar hacia las partes más profundas de la tierra. Y por lo general, cuando hacemos restauración con flora nativa, la compactación del suelo puede ser un factor súper perjudicial, ya que las plantas no van a poder bajar con sus raíces a buscar el agua o explorar el suelo para conseguir los nutrientes que necesitan. ¿Ya? Seguimos. Voy a seguir apoyándome de estos videos. Bueno, acá tenemos un poco como el suelo como un organismo viviente. Las plantas necesitan un suelo saludable para poder absorber los nutrientes que necesitan. Para esto, el suelo debe tener los nutrientes y vida necesaria y para que exista un equilibrio. Las plantas necesitan agua y nutrientes, las cuales absorben por las raíces, y en sus raíces además segregan azúcares, que son azúcares que sobran de la fotosíntesis. Estas azúcares son muy importantes en el proceso del suelo, ya que vamos a ver más adelante que vendría a ser como una moneda de cambio para interactuar con otros seres vivos. Cuando pensamos en una planta, tenemos que imaginar que las plantas han evolucionado por más de 400 millones de años en el planeta y han logrado resolver problemas que nos parecen a nosotros muy sencillos, como es el conseguir alimento, agua o nutrientes en general. Pero imagínense ustedes son una planta. ¿Cómo pueden conseguir
el agua o los nutrientes que están más allá de las raíces, de donde alcanzan las raíces. Para nosotros es súper fácil porque nos movemos y vamos en búsqueda de esto. Pero las plantas resolvieron esto hace mucho tiempo. ¿Y cómo lo resolvieron? A través de interacciones con otros seres. Por ejemplo, acá tenemos una planta, podemos ver sus raíces, y hay un área que es inalcanzable, como se muestra en la imagen, que es donde las plantas, donde la raíz de la planta no puede llegar. La raíz va explorando por el suelo, va avanzando, abriéndose camino, pero los diámetros de la raíz son muchas veces muy gruesos para poder llegar a lugares donde los poros son más pequeños. Y aquí podemos ver que la planta avanza, avanza buscando nutrientes, agua, pero también la raíz de la planta es limitada en cuanto a su crecimiento. Aquí podemos ver las bacterias que se alojan en las raíces de las plantas. Estas le ayudan a poder absorber el nitrógeno, el fósforo, el potasio, todos los microelementos que la planta necesita. Y cuando esta colonia de bacterias crece, genera una barrera de protección que ayuda a defender a la planta en contra de otras bacterias, hongos o muchas veces nemátodos que intentan llegar a comerse las raíces, que producen enfermedades en la raíz. Cuando la raíz enferma y muere, la planta muere. Toda esta área roja es el área inalcanzable de la planta. Entonces, primero, vamos desglosando. Tenemos la planta, que la planta tiene su raíz, y en su superficie se asocia con bacterias que le ayudan a absorber los nutrientes que necesita. Aquí hay algunos ejemplos de flora nativa que podemos encontrar en el bosque esclerófilo que se asocian a bacterias, especialmente a rizobacterias. Las rizobacterias lo que hacen es alojarse en la raíz de la planta, transformar el nitrógeno del aire y entregárselo a la planta. Y lo interesante de esta asociación es que la bacteria se aloja en la superficie de la raíz a cambio de los azúcares que la planta va segregando en su raíz. Entonces hacen un intercambio. Yo te paso nitrógeno y tú me entregas los azúcares que te sobran. Ese es más o menos como el diálogo que haría la bacteria con la planta. Entonces, por ejemplo, el crucero, el yaqui, o también tenemos el chacayo, el espino blanco, son plantas que se asocian a bacterias. Por lo tanto, nos servirían en una asociación para poder recuperar un suelo que sea pobre en nitrógeno. Como estas plantas se asocian a rizobacterias, lo que van a hacer es fijar nitrógeno y devolverle el nitrógeno al suelo. Muchas veces cuando el suelo está degradado o después de un incendio, todos estos nutrientes van perdiéndose. Ahora, volvamos al área inalcanzable que tenían las raíces. Esta área inalcanzable se debe a que las raíces tienen un crecimiento limitado dentro del suelo. Por lo general debemos imaginar que la raíz es proporcional a la copa del árbol o el follaje de la planta. Entonces, ¿cómo resuelve esto la planta? Hay un concepto que se llama la micorriza, que viene del griego, que mico es hongo, riza raíz. Es una asociación entre un hongo y una raíz. Lo interesante de esto es que el hongo logra penetrar totalmente a la estructura de la planta. ¿Y qué es lo que hace? El hongo tiene un aspecto como de pequeños filamentos, parecido como un hilo de pescar, transparente, el cual interactúa con la planta y tiene el beneficio que tiene es que tiene un diámetro muy, muy inferior a la raíz de la planta. Por lo tanto, puede entrar a los poros más pequeños que hay en el suelo. Entonces aquí podemos ver, la planta está creciendo, explorando en busca de nutrientes y agua. ¿Y qué es lo que hace, lo que hace la planta? Va solo por los lugares que puede pasar. Pero en algún momento se empieza a asociar con los hongos benéficos, las micorrizas. ¿Y qué es lo que hace la micorriza? Expande el área de absorción de la raíz. Y puede llegar a los espacios donde la planta no puede alcanzar. Entonces, al expandir el área de absorción,
puede alcanzar con mayor facilidad el agua y los nutrientes que necesita la planta. Entonces, aquí también se hace una especie de trueque. La planta está produciendo azúcares a través de la fotosíntesis, la manda a la raíz y le dice al hongo, mira, yo te voy a cambiar todas las azúcares que a mí me sobran, a cambio tú me llevas toda el agua y los nutrientes por los cuales yo no puedo pasar con mi raíz. Entonces el hongo va avanzando y crea esta gran red bajo el suelo que se dice que puede aumentar hasta 100 veces el área de absorción de la planta. Por lo tanto, potencia en gran cantidad la nutrición de una planta. ¿Y en qué se traduce esto? Es un éxito en el crecimiento de la planta para generar frutos, hojas, y que pueda alcanzar también, que pueda ir en el tiempo resolviendo todas las adversidades de la vida. En este caso sería lo más importante, agua y minerales. En los veranos más rudos, donde el agua escasea, o las temporadas estivales donde hay muy poca agua, el hongo se asegura de que la planta consiga todos los nutrientes y agua que necesita, porque su plan es mantener a la planta viva para así poder obtener las azúcares. Entonces se genera una especie de asociación simbiótica. Muchas veces se dice de apoyo mutuo, porque claro, ambos se ven beneficiados por esta interacción. Aquí podemos ver un poco más en detalle cómo el hongo penetra a las células corticales de la raíz. Lo interesante de esto es que son evoluciones que son coevoluciones, son hongo y planta coevolucionando por millones de años, llegando a este tipo de tratados. Lo que es muy natural en todo el sistema, en todo el medio ambiente. Se dice que el 97,2% de todas las plantas que habitan en el planeta se asocia al menos a un hongo en su raíz. Aquí podemos ver también un esquema de lo que sería una raíz sin micorriza y una raíz con micorriza. El concepto en sí lo que significa es aumentar el área de absorción de nutrientes. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos un esquema de lo mismo. El agua y los nutrientes están más lejos de la planta, el hongo se encarga de buscarlos. ¿Y qué es lo que puede traducirse esto? A lo mejor en un sistema eh, agrícola, es la disminución de fertilización química, porque la planta accede más fácil a todos los nutrientes que en su condición no micorrizada, especialmente a compuestos como el fósforo y el nitrógeno, y además se traduce en un menor uso del agua o en un fortalecimiento de la planta en condiciones adversas como poca agua o muchas veces contaminación. Este tipo de hongos también se ocupa para descontaminar suelo, por ejemplo, en suelos que quedaron después de relaves mineros, derrames de petróleo. Como el hongo se tiene que encargar de hacer que la planta sobreviva, el hongo puede encapsular también metales pesados o contaminantes. Ahí hay un acercamiento de lo que sería una raíz micorrizada. Se ven los micelios que tienen un aspecto como de telaraña, media algodonosa. Acá hay algunas pruebas que hicimos hace algún tiempo atrás en tomates. Podemos ver, son tomates con la misma fecha de germinación, crecimiento y aplicaciones con y sin micorriza. En lechugas también funcionó. Y finalmente lo que logra la micorriza es poder disminuir el agua, disminuir la aplicación de químicos y aumentar la calidad y eficiencia de lo que queremos producir, ya sea tanto alimento como una capa, una cobertura vegetal asociada a un bosque. Y esto es súper importante porque el entorno no es sin los hongos y los hongos no son sin el entorno. Las micorrizas son clave igual en el éxito, la sobrevivencia de las plantas. Y ahí también tenemos que empezar a sumarle todas las otras interacciones que vienen a través de insectos,
la materia orgánica, cada hoja o animal muerto que cae sobre la tierra se descompone y se transforma vendría a ser el humus. Y aquí es cuando empiezan a interactuar otros seres, ratones, arañas, escarabajos. El escarabajo se encarga de tomar todas las fecas del bosque, por ejemplo, y las va poniendo a disposición para que se transforme el humus. Para una colaboración entre las raíces y el suelo es imprescindible un suelo con un tejido orgánico y que se obtiene de todos estos seres que mueren y se reintegran a la tierra. Se descomponen a través de la microbiología del suelo hasta convertirse en lo que es el humus. Por mucho tiempo se usó, como les decía, fertilizante orgánico, que era el uso de nitrógeno sintético, y que esto fue haciendo que todo el suelo que se destinaba tanto para la producción forestal o producción agrícola fuera almacenando estas sales de nitrógeno, y finalmente se perdió el humus de la tierra. Tenemos suelos muy pobres de nutrientes. Y el humus vendría a ser como el combustible o el alimento para las bacterias, también para hongos y para otros microorganismos. Es como si fuera como un caldo de nutrientes para el suelo. Entonces tenemos 3 puntos importantes al momento de pensar en una planta. Una micorriza, que acuérdense que es la asociación entre la planta y el hongo, que aumenta el área de absorción de nutrientes y agua. Las rizobacterias o bacterias, que generan una capa protectora en la raíz y que aportan con todos los nutrientes como el fósforo, el nitrógeno, el potasio. Y además esta barrera impide que se acerquen otros microorganismos, sobre todo los nemátodos, que los nemátodos están muy presentes en esta zona del, en esta zona más árida, como cercana al esclerófilo. Y un suelo rico en CO2, que el suelo rico en CO2 quiere decir como un suelo rico en humus. Entonces, esta imagen un poco representa todo lo que está sucediendo bajo el suelo. Hay interacciones entre las raíces, hongos, bacterias, distintos puntos, se expande el área de absorción, pero aún más se ha visto que el hongo puede conectar plantas con otras plantas, mandar señales químicas, interactuar. Entonces se crea una gran red. Por eso a las micorrizas o a los hongos, al micelio que vive en los bosques o en los sistemas agrícolas, se le llama el internet del suelo, porque están todo el tiempo conectando, mejorando el suelo, descomponiendo, interactuando. Entonces, ¿cómo podemos conseguir todos estos elementos? Que son los primordiales, y si logramos integrarlos en un sistema agrícola o en un proyecto de restauración, porque no basta con solo poner el árbol o la planta o la semilla en el lugar, sino que tenemos que agregar estos elementos que permiten tener un suelo vivo. Bueno, el humus lo podemos conseguir a través de compost, que la definición del compost es un humus obtenido artificialmente a través de la descomposición bioquímica en caliente de los residuos orgánicos. O también podemos producir humus a través de las lombrices californianas, que ya ahí tenemos como las lombricomposteras, vermicomposteras, y hay todo un tema ahí con la producción de humus. Pero viene a través de la descomposición de todo lo que sea materia orgánica, que pueden ser desde pastizales, residuos agrícolas, residuos de la industria cervecera, nuestra propia comida, etc. Lo que sí tal vez es recomendable cuando trabajamos en sistemas para restaurar, es importante que no vayan semillas, porque a veces las semillas pueden germinar. Bueno, ahí va a depender también de lo que decidan en conjunto como comunidad, porque muchas veces igual puede haber
un manzano entre medio y rico tener manzano. Después el bosque va a surgir y bueno, ahí se van a dar las dinámicas. La planta trampa. La planta trampa nos sirve para poder recolectar microorganismos del suelo, especialmente hongos micorrízicos. Entonces, ¿cómo podemos hacer una planta trampa? Primero, podemos recoger una muestra de tierra debajo de una vegetación local. Por lo general uno puede fijarse en buscar pastizales, porque la gran cantidad de los hongos se asocian como a gramíneas, como estas plantas que tienen espigas. Se lleva la tierra a un bancal construido de madera, muy simplemente. La idea es como hacerlo con lo menor recursos posible. Entonces estos bancales los podemos preparar, llenar con tierra, y hacemos una mezcla en la superficie con la tierra que sacamos de la vegetación local, y sobre esa tierra sembramos una mezcla de gramíneas y leguminosas. Nosotros a veces ocupamos harta avena, la avena nos sirve harto, el trigo, ponerle habas también funciona bien, vallica, trébol, ahí uno puede hacer una mezcla de distintas semillas, y luego de 3 meses, cuando las plantas ya crecieron, las tenemos que someter igual a un poco de estrés, no regarlas tanto, y por eso en ese sentido la avena sirve harto, porque la avena es bien carne, pero como que crece y de repente no hay que regarla tanto, saca el agua un poco como de la humedad ambiental, y entonces después de 3 meses podamos todas las hojas, y podemos esperar un par de semanas sin regar y cosechamos la mezcla de raíces y tierra. Y este sería nuestro inóculo casero de hongos micorrízicos, el cual podemos aplicar ya sea como en nuestra huerta, en sistemas agrícolas pequeños, o también en este caso sería para los mini bosques que quieren hacer. Las micorrizas son súper específicas. Por ejemplo, podemos encontrar productos que vienen desde España, de Israel, o productos que están produciendo en otros lugares del planeta, que sí son eficientes, pero son más eficientes y es un poco, y un poco más como en el contexto del proyecto, yo creo que sería la idea ocupar microorganismos nativos. Y para esto, lo primero que debería hacer es pensar en el proyecto. ¿Cómo va a ser mi mini bosque? ¿Qué plantas voy a tener? E intentar buscar esa configuración de plantas en un bosque que esté conservado, o que no esté intervenido, y ir a buscar las raíces de gramínea debajo de esas plantas, y voy a obtener las mismas micorrizas que le van a poder ayudar tanto como a las palmeras, al boldo, no sé con qué plantas van a trabajar, y van a generar la asociación. Ese es el concepto de planta trampa. Entonces, primero, tomamos la tierra, la reproducimos en una planta, y luego cosechamos después de 3 meses y tenemos nuestro inóculo de micorrizas. Acá hay un esquema más o menos como de lo que sería el bancal, que primero va la tierra, después va el inóculo, que el inóculo sería la tierra que sacamos del bosque o del lugar donde quisimos extraer las micorrizas. Luego viene la tierra, las semillas, que en este caso ocupamos siempre avena, bien recomendado, y tierra y una cubierta vegetal. Sería como hacer un gran macetero de avena, o sea, un bancal de avena, y que tenga en contacto el inóculo de las micorrizas. Otro concepto que podemos usar, que aquí es interesante también, porque a través de la preparación de microorganismos del bosque, vamos a estar obteniendo bacterias benéficas para las plantas, como también hongos descomponedores de materia orgánica. ¿Y cómo es esto? Vamos a un suelo
por ejemplo, vamos a un bosque que tenga un aspecto parecido al que queremos replicar en nuestro lugar del proyecto. Y la idea es ir bajo los árboles, en la hojarasca, remover la primera capa, que son al menos como los 2 primeros centímetros de la hojarasca, y me voy a encontrar con el micelio, que el micelio tiene este aspecto de algodonoso, como una red que está ahí pegado a la hoja. Entonces, tomamos, ahí está el paso a paso, se aparta la capa de la hoja de la superficie, se toma la hojarasca en descomposición que contienen los microorganismos y lo colocamos en sacos que permitan la respiración de este inóculo, por decirlo así. La idea es evitar el plástico, porque el plástico a arruinar, va a arruinar toda la microbiota que está en ese lugar. ¿Y dónde lo sacamos? Como les dije, en zonas cercanas al sitio donde las vamos a utilizar. Si hay algún bosque o algún cerro por ahí, la idea es poder ir a ese lugar para poder tener los microorganismos que estén adaptados a esta latitud. Entonces, para esto necesitamos, este es un ejemplo nomás, pero en base a este ejemplo, ustedes pueden sacar las proporciones de lo que necesitan. Vamos a trabajar con 4 sacos de 25 kilos, que son los sacos de papa, con suelo de bosque. Llenamos los 4 sacos con suelo de bosque. Eh, Podemos ocupar 3 sacos de bagazo de cerveza. Como en la región se produce harta cerveza, podemos ir a una cervecería y todo este residuo que se produce en la cervecería, que es muy fácil de obtener, lo llevamos para nuestro experimento. También puede ser maíz molido, pero es mucho más fácil conseguir el bagazo. 8 litros de melaza. La melaza es un residuo que sale de la producción del azúcar. Si ustedes van al parque industrial que está ahí en Marga Marga, como en el Salto, en Viña del Mar, hay una industria donde refinan sal o productos asociados con el azúcar, y muchas veces creo que hacen descargas o tienen harto residuo que es en base a melaza, entonces sería un buen lugar para conseguir melaza. En su defecto pueden ocupar chancaca. Necesitamos un barril plástico de 200 litros con tapa que tenga estos cierres metálicos como una argolla, pala, un pulverizador y un rollo de madera, que el rollo de madera es como un palo para poder apisonar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Desmenuzamos la hojarasca, quitamos las piedras y las ramas grandes. Mezclamos el bagazo de cerveza o el maíz molido hasta lograr una mezcla uniforme y luego diluimos la melaza o la chancaca en agua para después agregar este líquido en nuestra mezcla del bagazo con la hojarasca, hasta el punto de que podamos obtener la humedad de la prueba de puño, que es básicamente tomar un puñado de esta mezcla, apretarla y que no escurra tanta agua. Esa sería la humedad adecuada. Entonces, colocamos en el tambor pisoneando cada 15 centímetros hasta dejar 10 centímetros libre. Eso quiere decir que tomamos la mezcla, la vamos poniendo en el tambor y pisonamos. Tapamos y dejamos reposar por 20 días en un lugar fresco, seco y a la sombra. Después de los 20 días, ¿qué es lo que va a pasar? Los microorganismos y el hongo se van a alimentar del azúcar que le pusimos, que estaba en forma de la melaza, y además se van a alimentar de las azúcares que va a ir botando el grano que le pusimos, que este sería el bagazo de la cerveza. Entonces se van a propagar por todo el tarro y vamos a tener un inóculo concentrado de microorganismos del bosque, los cuales podemos ocupar para la preparación de microorganismos, que para eso necesitamos 5 kilos aproximadamente, que los podemos diluir en 180 litros de agua. También podemos preparar sustrato para hacer plantines, eh, el bocachi también, que nos puede servir para distintos usos. Pero tenemos que entender que lo que hay dentro de este tarro es un concentrado. No podemos aplicarlo directamente a una planta, sino quemaríamos sus raíces o le haríamos daño. Aquí está un poco, en bien resumido, cómo prepararíamos un té de microorganismos del bosque.
podemos tomar 5,5 kilos de microorganismos que vienen del tarro anterior, los diluimos los colocamos en un saco, en una bolsa de género, y lo amarramos. Entonces, en otro tarro de 200 litros, en un tambor, colocamos 150 litros de agua sin cloro. Es importante que sea sin cloro porque los microorganismos pueden verse afectados por la presencia de estos compuestos. Sumergimos la bolsa de género y la tapamos y la dejamos reposar por 15 días. Perdón. Y el agua va mezclada con la melaza. Con la melaza o con el azúcar. Entonces también, de nuevo, tenemos todos los microorganismos concentrados en la bolsa de género y al sumergirlo en esta mezcla de agua con melaza, los microorganismos van a empezar a reproducirse y vamos a tener un líquido concentrado con microorganismos, el cual podemos diluir en 10 un litro de este té de compost en 10 partes de agua, nos sirve para regar plantas, para fertilizar, etc. Y vamos a estar aplicando microorganismos del bosque a nuestras plantas, ya sea en la huerta, sistema agrícola o el de restauración. También tenemos otro mecanismo que es la trampa de arroz. Para una trampa de arroz lo que necesitamos es ocupar arroz blanco. Igual hay gente que ocupa arroz integral que también sirve. Y lo que hacemos es hacer arroz en una olla a presión y lo dejamos hasta su punto. ¿Ya? Para esto necesitamos, está pensado para 40 vasos desechables. Es importante que estos vasos, que son los vasos plásticos donde uno toma jugo o cerveza, abajo tienen un símbolo que es el número 5. Eso quiere decir que son de un material que son polipropileno, que son vasos que podemos calentar sin que se derritan. Necesitamos elásticos, mallas de tela cortada en pequeños pedazos, que también puede ser gasa para curar heridas, cuchara, una olla a presión, fundas plásticas y una balanza analítica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar 400 gramos de arroz cocido en los vasos, en los 40 vasos, y los vamos a colocar de nuevo en la olla a presión para que todo se esterilice. Esto es más o menos por 1 hora y media, se deja. Igual después les puedo compartir la metodología más detallada, pero la idea es esterilizar todo el arroz y el vaso. Y una vez que está esterilizado, colocamos los vasos en los taludes húmedos y los ubicamos en la base en contacto con el suelo. La idea es que busquemos estos lugares en bosques nativos o no intervenidos donde puedan estar las especies que también queremos colocar en nuestro proyecto, porque así vamos a poder atrapar, todos los microorganismos se van a ver atraídos por el arroz, van a entrar al frasco y se van a empezar a alimentar del arroz. Por eso se llama una trampa de arroz. Vamos a hacer que los microorganismos empiecen a poblar este arroz para después llevarlo a nuestro proyecto. Entonces, hacemos un hoyo de más o menos 30 centímetros y luego volvemos a tapar el vaso con la hojarasca. Lo dejamos por 15 días y luego de un tiempo el arroz va a estar totalmente habitado por hongos y bacterias que vivían en el lugar. ¿Ya? Después el arroz uno lo puede almacenar en frío o lo puede llevar a un té de compost, lo podemos integrar a un bokashi, lo podemos integrar de distintos formatos. Pero recuerden que es un concentrado de microorganismos. Acá hay una forma de poder prepararlo, que es que tomamos el arroz trampa con los microorganismos que obtuvimos, los licuamos con melaza y luego lo podemos diluir en agua para poder regar, aplicarlo a las plantas o a las especies de interés que queremos propagar. Se puede aplicar tanto en los plantines también, en las semillas o en plantas ya avanzadas. Entonces, como ya sabemos un poco del mecanismo de las raíces, que si podemos concluir que
necesitan un suelo que no esté compactado para que sus raíces puedan explorar en búsqueda de los nutrientes y aguas que necesitan y además puedan hacer en la interacción con hongos y bacterias. Necesitamos que el suelo esté con una cantidad considerable de tejido orgánico que le llamamos humus. Entonces, en base a estos tres pilares, podríamos tener una eficiencia en nuestro proyecto o una menor mortalidad de plantas, porque muchas veces eso es lo que en los proyectos de restauración, el gran problema es la mortalidad de plantas de una temporada a otra. Los plantos en otoño, otoño-invierno, pero imagínense que tienen que pasar todo el duro verano hasta la otra temporada y sobrevivir. Pero si tienen estos tres puntos resueltos o aliados, un suelo vivo, las plantas van a poder sobrevivir. Ahora les quería comentar un poquito como un concepto que estoy manejando, porque claro, les hablé de estos tres puntos que son bacterias, hongos, humus. También vimos lombrices y todos estos seres que están habitando ahí en el lugar. Y bueno, la voy a hacer cortita porque me queda poco tiempo. Aquí tenemos a Lynn Margulis, que es una investigadora que me gusta demasiado hablar de ella, que ella sostenía que la vida es una unión simbiótica y cooperativa que permite triunfar a quienes se asocian. En este caso, nosotros como personas o comunidades que queremos trabajar en un terreno para restaurarlo y hacer un mini bosque, somos fundamentales para poder propagar, cuidar las plantas. Entonces, el concepto de hacer una unión simbiótica con el entorno es muy importante. Bueno, tenía hartas PPTs preparadas, pero voy a pasarlas rapidito, después se las puedo compartir. Y está este concepto, el holobionte, que el holobionte viene de holo, que es un todo, y un bios, vida. El holobionte puede resumirse como un ser compuesto de muchos seres, así como lo son los seres humanos, que estamos compuestos por muchos seres vivos. Por ejemplo, la microbiota intestinal, que tiene más de 100 billones de bacterias, 400 especies distintas en la mucosa, y se dice que hasta el 2% de nuestro peso es microorganismos que habitan en nuestra piel y en todo nuestro tracto intestinal. Entonces, imagínense, no seríamos nada sin ello, no podríamos absorber nutrientes necesarios, al igual que las plantas con sus raíces. El holobionte son superorganismos como un todo vivo. El suelo y los bosques, una planta, la raíz de una planta puede ser considerado un holobionte porque son seres que han coevolucionado en conjunto y no pueden sobrevivir el uno sin lo otro, están en constante cooperación. Y aquí pueden revisar un artículo que habla de la cooperación entre plantas que ayudan a la sobrevivencia entre ellas, porque algunas fijan cierta cantidad de nutrientes, otras, y así el bosque se va componiendo de una estructura que pareciera ser que convive en una ayuda mutua entre seres vivos de toda clase. Y finalmente tenemos este concepto del planeta como un ser holobionte, que es la teoría de Gaia, y quise rescatar este texto que dice que un enfoque holobionte no es solo una opción, sino una necesidad para entender cómo el cambio antropogénico, particularmente climático, afectará simbiosis importantes y los ecosistemas en los que existen. Entonces ahí yo me hago la pregunta, ¿qué está pasando? Si todos los seres tienen muy claro su rol ecológico en el planeta, ¿cuál es el nuestro? Deberíamos replantearnos y poder cambiar el paradigma, y es muy bonito lo que están haciendo porque están siendo parte de este gran ser holobionte o de su holobionte proyecto que sería este mini bosque. Entonces la regeneración y la conservación de especies y ecosistemas, como vemos, no actúan de manera aislada. Estamos menos solos de lo que pensamos. Y todo esto nos invita a imaginar futuros posibles, cambiar un poco las formas de vida, en la forma en que estamos educando a nuestros niños y niñas. Eh, qué es lo que queremos? ¿Entregarle un mundo mejor a nuestros niños y niñas o entregar niños y niñas mejores para el mundo futuro? Así que eso, muchas gracias
nos queda un poco de tiempo igual para resolver dudas, consultas. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, Cristian. Realmente estuvo increíble la charla, los videos alucinantes, ¿no? Esto de meterse debajo del suelo y entender un poco mejor cómo funciona todo el tema de la porosidad, de las raicillas, eso que no vemos y que es tan importante. Siempre yo digo que cuando vamos a un bosque vemos solo la mitad, que es la parte aérea, pero la otra mitad de los árboles y del bosque está bajo tierra. Y sí, ya hay que entenderlo como un sistema que está interconectado y que, como tú muy bien decías, ya hay evidencia científica que habla de este conexión entre árboles, entre especies también, sobre todo ahora con la sequía que estamos atravesando, ¿no? Cómo ellos también van evolucionando al ritmo que mejor pueden para perpetuarse. Pero es algo que no es tan fácil porque los cambios están siendo en muy corto tiempo, entonces no le damos tiempo suficiente a la vegetación para que lo logre. Pero bueno, eh, vamos a leer ahora algunas preguntitas que dejaron en el chat. Ah, ya, gracias. Bacán. Por favor, si apagan sus micrófonos. Entonces, tenía una de Pablo Jaramillo que preguntaba, ¿se puede añadir micorrizas a una planta o árbol ya plantado? ¿Cómo y cuándo se puede hacer? O sea, pensando en árboles quizás un poquito ya de algunos años. Sí, se puede agregar. Y la micorriza, la metodología que estamos aplicando, es que por lo general uno imagina que la raíz es proporcional a la copa del árbol. Entonces, en la periferia de esta raíz imaginaria que está debajo del árbol grande, tenemos que pensar que es donde están las raicillas más nuevas, las que están recién explorando. Y en algunos proyectos que he trabajado hemos llegado a la conclusión y a la decisión de aplicar micorrizas en la época en que empiezan a rebrotar las hojas, que sería como inicio de primavera, el transcurso de la primavera, porque ahí las raíces empiezan a renovarse. Entonces, justo en ese momento, la idea sería aplicar micorrizas. Lo que hacemos es aplicarla en los 4 puntos cardinales. Se excava al menos 20 centímetros de profundidad hasta que encontremos las raicillas nuevas. Y ahí aplicamos un concentrado de micorrizas. Eso lo podemos insistir después en la aplicación, que es, no sé, después de unos 2 meses volver a aplicar, y ya después en la otra temporada volver a aplicar, si es Ya. que, Porque si es esa que era la queremos reforzar. pregunta. ¿Cuánto y con qué frecuencia yo debería aplicar? Tú Sí. decías, por ejemplo, ahora en primavera, luego ya terminando el verano, inicio de otoño, y después, o sea, sería 2 veces o 3 veces al año. Sí, sí. Igual va a depender, o sea, yo recomiendo que siempre sea en primavera, porque por lo que hemos observado en ese momento es cuando las raicillas empiezan a renovarse y vienen, imaginemos que vienen sin esta asociación, pues entonces están buscando. Y al ponerla en contacto con un inóculo micorrícico, vamos a lograr la asociación. Ya. Y ahí justamente Andrea también pregunta, ¿esas micorrizas a árboles ya existentes se pueden sacar del mismo suelo del árbol? Preferentemente no, pensando que es un suelo más pobre, es mejor ir a un lugar más, como tú Claro, bien es que ahí todo va a depender del manejo que haya tenido ese suelo, si es un suelo de un bosque que ha sido poco perturbado, si fue un suelo agrícola, eh, pero por lo general, claro, las micorrizas son súper específicas. Si yo quiero aplicar micorrizas, por ejemplo, a, al- a especies del bosque esclerófilo, tengo que sacar de un bosque esclerófilo. claro, por Si supuesto. quiero aplicar micorrizas en tomates, por ejemplo,
me conviene más ir a un lugar donde estén produciendo tomates de forma como, como no convencional o orgánica, como se dice, y lo más seguro es que voy a tener micorrizas específicas para el tomate. Claro, buscar el Entonces, hábitat más similar posible. claro, Realmente pero la en misma. cuanto a sistemas agrícolas, no es muy conveniente porque, o sea, porque si son convencionales, están aplicando fungicida, que químico y cosas, entonces la concentración de micorrizas debe ser muy poca. Perfecto. Constanza preguntaba, ¿cuál es el espesor recomendado para la cubierta de materia orgánica sobre las semillas de avena que tú explicaste? Unos 10 centímetros. 10 centímetros, como para que yo creo que está bien. Por lo general dejamos eso. Y que Ujú. sea tierra bien, no compacta. Nosotros igual ocupamos una mezcla de vermiculita a veces, porque producimos, mientras más poroso sea el suelo, mayor área va a tener la raíz y el hongo, porque se va a poder expandir harto. La avena produce muchas raíces. Y por eso nos gusta harto, porque al producir más raíces tienes más área de contacto donde el hongo se puede propagar, entonces tenía un concentrado más potente. Ya. Y sobre eso de las plantas trampas, cuando yo quiero hacer algo, ¿para cuánta superficie me alcanza eso? O no sé, como en cuanto a volumen, ¿cuánto tengo que hacer para, por ejemplo, nuestros bosques son de 30 metros cuadrados? Ya. Eh, ya, mira, ahí como que cuando hablamos ya de concentraciones y aplicación, lo que se hace es un estudio de propágulos por gramos, que uno manda una muestra, nosotros nos apoyamos harto de este centro, el CERES, que está en Quillota. Igual lo hace también la Universidad de Talca, pero es poca gente la que hace estos estudios. Entonces yo mando una muestra y esta persona me dice, no sé, tienes 10.000 propágulos por gramo de tu suelo. Entonces ahí sacamos como una proporción de cuánto deberíamos aplicar cuando trabajamos, no sé, pues con 5.000 plantas de tomate o 5.000 plantas de lechuga, como que ahí sacamos esa proporción. Estos estudios igual no son tan caros, pero igual se pagan, po. Es la única forma de saber la concentración de tu inóculo. Pero la concentración del inóculo finalmente va a definir como qué tan eficiente va a ser tu inóculo, que si le voy a poner poco o mucho, pero hemos trabajado con personas, con agricultores de Limache, por ejemplo, que ellos no hacen este análisis, sino que propagan y van colocando nomás, colocan en el sistema de riego, aplican manualmente, le ponen a los plantines y se ve la mejora en sus producciones, sin tener, sería interesante poder costear todo el análisis de eso, pero muchas veces no dan los fondos o los recursos. Ya, y ya para ir cerrando, una última pregunta dice, bueno, tú mencionabas, ¿no? Que el suelo vivo es un poco dependiente de la humedad del suelo o de estos inviernos más húmedos. Ujú. ¿Es lo correcto? ¿Y qué pasa ahora con esta sequía que tenemos que ha durado tanto tiempo y que pareciera ser que eso es nuestro nuevo clima, que tenemos que adaptarnos? ¿Esas micorrizas también van a ir evolucionando hacia suelos más secos o va a disminuir su población? Ya. Eh, no hablaría de evolución, adaptación sí. Adaptación. Las micorrizas se adaptan muy fácilmente porque se aseguran de que la planta esté viva para poder hacer este intercambio.
del que hablábamos, de azúcares por nutrientes y agua. Sí, pues la sequía, las precipitaciones son como bastante alarmantes, pero también recordemos que el bosque esclerófilo en sí, si lo vemos como este gran ser compuesto de muchas especies, microorganismos, insectos, animales, siempre ha sido un poco seco. Entonces yo creo que tiene la capacidad de adaptarse a lo que está sucediendo, pero claro, no quiere decir de que ya, como que estemos tranquilos. Claro, si siguen, si sigue escaseando el agua, claramente se va a ver dañada el suelo o estos sistemas boscosos y quizás qué va a pasar, pues va a ir mermando de a poco la vida. Pero sí se ha visto que hay una capacidad impresionante de adaptación de los hongos. Y sobre todo en estas situaciones como de estrés ambiental, de poca agua, no sé, condiciones extremas, baja de nutrientes, como que ahí es cuando el hongo está más activo, pues se asegura que la planta sobreviva. Ya, súper. Y también hemos visto que hay plantas que se han adaptado mejor, ¿no? Y significa que esas micorrizas asociadas a esos arbolitos, no sé, como el quillay, el maitén, el espino, ¿puedo encontrar ahí micorriza también más resistente a la sequía? Sí, sí, Ya, están súper. adaptadas. Por eso se recomienda sacar nuestros inóculos, o sea, como nuestra masa madre, por decirlo así, de estos lugares cercanos donde están poco perturbados porque ellos ya tienen una adaptación. Bueno, y por eso le llamo la memoria del suelo, porque ellos vienen con una memoria de adaptación, como que saben lo que está ocurriendo. No tenemos que pensar que son seres inanimados, como, ya están ahí nomás. Como que, bueno, uno lo dice en idioma, o sea, en lenguaje humano, pero ellos tienen una cultura, heredan información, se comunican entre ellos. Y lo más seguro es que están ahora como interactuando con todo este cambio climático. Entonces, por eso es la memoria del suelo, porque ellos heredan un conocimiento de cómo es el suelo. Pero cuando se pierden esos microorganismos, el suelo queda inerte, no tiene memoria. Por eso le puse así la memoria del suelo. Bueno, Cristian, muchísimas gracias. No sé si quieres agregar algo más o ya lo vamos cerrando. Estamos justo en la hora, así que... Sí. Nada, pues agradecer por el espacio. Me gustaría conocerlo y les deseo lo mejor. Qué bonito lo que están haciendo y nada, pues que se levanten más cosas así porque en verdad hace bien y nos ayuda también un poco a contemplar qué es lo que hay a nuestro alrededor, para generar estas conexiones que creo que son súper importantes. Muchas gracias. Por supuesto que estás cordialmente invitado. Y bueno, y Gracias a a todos ustedes. los que nos han visto también, invitados a sumarse a este proyecto a través de nuestro Instagram. También tenemos un WhatsApp donde estamos compartiendo las futuras actividades y para que se vayan acercando a este método Miyawaki adaptado a el Valle de Ocoa como lo hemos definido. Así que Qué bonito. eso. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana con una charla que estaremos anunciando por las redes sociales. Muchas gracias. Gracias, agradecido. Que Muchas estén bien. gracias. Muchas gracias. Que estén Chao, muchas bien. gracias. Suerte, gracias.